No sé. Algo pasó por ahí. Listo. Digamos, hoy vamos a revisar todavía, quedamos en 2 semanas, tenemos un poquito de teoría, hoy vamos a revisar otros conceptos, vamos a ver los métodos de diseño, revisaremos un poco de las cargas, aplicaciones de carga, factores de reducción de resistencia, definición de ductilidad, cómo calcular la ductilidad de un material y cómo calcular la ductilidad de un sistema estructural o de un elemento estructural. Eso vamos a verlo hoy. Recuerden que para el lunes tienen la revisión de la NEC, tienen que revisar la NEC, subrayar lo más importante, tienen un control de lectura el día martes, ¿sí? No se olviden de ello. Vean, empecemos. Vamos a ir con los métodos de diseño. ¿Cuántos métodos de diseño conocen? 2. ¿Cuál es el primero? ¿O cuál es el que ustedes utilizan cuando diseñan un elemento en hormigón armado? El LRFD, ¿no es cierto? Estos son métodos de diseño. Los métodos de diseño tenemos 2. El primero es el ASD y el otro es el LRFD. Veamos. Un segundito, ya no he traído los marcadores.
Vean, tenemos dos métodos. El primero es el método AICD. Y el segundo es el método LRP. El primero es el método de diseño de esfuerzos admisibles. Y el segundo es el método de diseño por última resistencia. Ahora, ¿cuál de los dos métodos se aplican o aplican ustedes en las materias de hormigón? El LRFD y la AICD. El LRFD, ese de aquí, el de última resistencia. Este utilizaron ustedes. Este es el que nosotros utilizamos. Es que conocemos como última resistencia. Son dos métodos distintos, tienen características distintas y por lo tanto tienen que tener combinaciones de carga distintas. Desde el 2002, el ACI ya no utiliza el método ASD como un de diseño, utiliza solo el LRF. ¿Por qué? Porque el ASD era mucho más conservador. ¿Qué quiere decir conservador? No. No, por ahí no. ¿Qué quiere decir conservador? Con cargas más grandes, que tienen factores de seguridad muy grandes, y eso hace que la estructura sea muy costosa. Eso quiere decir que es muy conservador, que toma muchos parámetros y dice que todo puede salir mal, entonces todo le baja un montón y hace que todo esté sobredimensionado. El LRFD confía un poquito más, confía un poquito y hace un cambio. Entonces, primero veamos las características de este método, que sería el método de esfuerzos admisibles, o también se le conoce como el diseño lineal. ¿Qué es nuestro ASD? Lo primero, trabaja con cargas de servicio. ¿Qué quiere decir cargas de servicio? Que no son cargas mayoradas. El método ASD no mayora las cargas. ¿Cuánto es la carga viva para una vivienda? 200 kilos por metro cuadrado, ¿no es cierto? Eso dice la norma. El método ASD no considera que alguna vez esa carga se puede subir. El método LRFD sí. El método LRFD considera que alguna vez esa carga va a sobrepasarse. Y por eso, ¿cuánto le pone de coeficiente a la carga viva? 1.2, le sube un 20%, ¿no es cierto? Entonces, el LRFD dice, en algún momento tal vez se supere esa carga. ¿Cuándo? Cuando hay alguna fiesta o algo por el estilo. Luego, estas estructuras, o qué estructuras se pueden diseñar con el método ASD, estructuras que contienen líquidos, o las estructuras, los elementos de pared delgada. ¿Se acuerdan que eso ustedes estudiaron en Resistencia 1? En Resistencia 1 teníamos los recipientes de pared delgada. Esos se diseñan con el método ASD, sobre todo los que contienen líquidos. ¿Por qué? Porque allí es súper importante o hay que cuidar que no se agriete. ¿Qué pasa si se fisura un recipiente de pared delgada? Es muy crítico. ¿Qué pasa si tiene una fisurita mi tanque de gas por ahí? Y ese tanque de gas le tengo adentro. El tanque de gas es un recipiente de pared delgada, ¿no es cierto? Entonces es muchísimo más crítico. Ahí se tiene que trabajar en el rango lineal. El material no puede fallar, entonces se diseña con este método ASD. Este método de diseño por esfuerzos admisibles también calcula los esfuerzos por método del método de la sección transformada. ¿Se acuerdan qué era la sección transformada? Este es te voy a hacer la sección transversal de mi viga. Esta es la base, este es el alto. Vamos a asumir que la viga tiene un acero en tensión, que va a estar, y un acero en compresión. Esto que estoy considerando, si esto de aquí es acero en tensión y esto es acero en compresión, está sujeta a momento positivo o negativo. Esta sección transversal de la viga.
Este armado es para acero para momento positivo o momento negativo. Momento positivo. Entonces, ¿quién define si es momento positivo o momento negativo? La tracción. ¿Quién es la tracción? ¿La fibra superior o la fibra inferior? Si este a este es un acero en tensión, quiere decir que la distribución de esfuerzos va a ser así. Esfuerzos de compresión bajo la propuesta de Whitney. Tengo una compresión total. Whitney dice 0,85 del F prima C. Y acá tengo una tensión. Esto es y esto es la tensión. Si este sistema está sujeto a eso, quiere decir que mi viga está sujeta a un momento positivo. Voy a dibujarle la información. ¿Cómo está trabajando la viga para que eso suceda? Si esto es mi viga, le voy a dibujar en mi eje longitudinal. Voy a suponer que aquí está apoyando, aquí está apoyado. Tengo unas cargas por aquí. ¿Cómo se va a deformar esta sección? Esta sección se va a deformar así. ¿Qué le va a pasar a esta fibra? Esta fibra va a estar en compresión y esta fibra va a estar en tensión. Entonces, esta distribución o esta muestra es solo para el momento positivo. Solo en momento positivo tengo esto. ¿En dónde se generan momentos negativos? En vigas continuas, ¿no es cierto? En los apoyos de vigas continuas. En este apoyo, esta viguita que viene desde allá y termina de dos bandos hacia la derecha, justo en este nudo tiene un momento negativo. No va a ser el armado para un momento negativo. Al revés. El acero va a estar arriba, el acero de tensión, abajo va a estar en compresión. Y la distribución de esfuerzos va a ser distinta, va a ser al otro lado. La parte que está en compresión deberá ser abajo y la parte que está en tensión deberá estar arriba. Recuerden, esta distribución de esfuerzos es para momentos positivos. ¿Cómo se ubica o cómo se calcula la sección transformada? Si esta es la sección, este es el acero, acero de tensión y compresión, para calcular los esfuerzos, podríamos encontrar la sección transformada. Es decir, esta es la sección solo de hormigón. La sección de acero, me transformo y encuentro aquí el área. Era un N por el ASP. ¿Cómo se calculaba ese? A través de la relación de los módulos de elasticidad. De eso salía este N tenía que ser mayor que 1, porque el módulo de elasticidad del acero es como 10 veces el módulo de elasticidad del hormigón. Entonces, este valorcito de N bordea los 10, bordea el valor. Y como tengo más acero en la parte inferior, aquí también transformaba un N por ahí. Y todo esto se convertía en la sección transformada. Esta sección transformada, ¿para qué la utilizamos? Para calcular inercias. Y esto de aquí sí lo deben haber revisado. E incluso en resistencia de materiales, cuando se trabaja con elementos de dos materiales. En eso plantea el ASB. Es decir, que considera esta sección de hormigón armado, que trabaja de esta manera, pero considera que los esfuerzos no van a superar su límite de influencia. Hace trabajar a los materiales en un rango más pequeño. Lo que les decía, desde 2002, el ASI, que es la norma que rige nuestro diseño en hormigón, ya no utiliza este sistema. Tiene ciertas desventajas. Una desventaja es que cuando utilizamos esto, tenemos un conocimiento limitado en cuanto al factor de seguridad, pero respecto al colapso. ¿Por qué? Porque todo consideramos las cargas exaltas.
no mayoramos cargas y consideramos que el material no trabaja o no llega a trabajar en su esfuerzo de fluencia. No se considera tampoco factores de reducción de resistencia para el material, no se considera factores de seguridad para las cargas. Es decir, nos permite trabajar solo en un cierto rango. Antes de pasar a leer, entonces, resumiendo, ¿qué dice este método AST? Revisemos cuál era la curva de esfuerzo de formación del hormigón. Veamos la curva. Tengo la deformación, tengo el esfuerzo, y este es mi curva de esfuerzo de formación. Este es del hormigón y por aquí está mi F'. Este es del hormigón. El acero sería este. El acero es así, tiene un rango lineal, luego tiene una afluencia, hay un endurecimiento, otra vez es capaz de resistir y por acá se rompe. Y el FY está por aquí. Tenemos del acero que está en la parte derecha y del hormigón. El método ASD toma solo cargas de servicio. Si me da cargas de servicio, ¿cómo serían las combinaciones de carga? Si dice que son cargas de servicio, la primera sería considerar. Aquí está expuesta la estructura. En esta etapa de construcción, solo la carga muerta. Sería la primera combinación. La segunda combinación, cuando está la carga muerta más la carga viva. Y factores de mayoración. La tercera, cuando está la carga muerta más la carga viva y más menos del ciclo. Así entran las combinaciones de carga. Sin factores de mayoración para las cargas. Primera cosa. Segunda, si se considera que desde el esfuerzo de compresión del hormigón, el método ASD dice no. Como yo no estoy mayorando las cargas, yo no voy a trabajar aquí. Yo voy a trabajar solo hasta acá. Todo lo que yo diseñe va a estar solo en este rango. A un porcentaje del esfuerzo de aquí. Eso dice el primero. Luego dice en el FY lo mismo. Si este es del esfuerzo de fluencia y no estoy mayorando, entonces yo no voy a trabajar ahí, voy a trabajar un poquito menos. Entonces, ¿qué hace? Es demasiado conservador primero, no mayor acá. Y luego, además, considera que no van a trabajar a su esfuerzo. Entonces, eso hace que se tenga mucha incertidumbre respecto a de cuánto va a alcanzar si yo excedo esos parámetros. Entonces, el método ABCD toma muchos criterios que tienden a ser desventajosos en el momento en que diseñamos. ¿Por qué desventajosos? Porque recuerden que nosotros nos basamos en el diseño por capacidad y en el diseño por capacidad, ¿qué esperamos? Que se disipe energía, como a través de las deformaciones inelásticas. Y este método considera solo la linealidad de los materiales. Entonces, de las ASD no nos sirve para nuestro criterio de diseño por capacidad. Entonces, este ASD lo conocemos, pero no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el IRT. ¿En qué se usa todavía el ASD? En el diseño de acero. En acero, si ya recibieron acero o van a recibir acero, ahí van a ver que sí se utiliza el ASD. Cuando se utiliza el término de resistencia admisible, ya se está diciendo que está hablando del método ASD. Cuando se utiliza el término resistencia última, está trabajando con el método LRF. Entonces, por ejemplo, estamos resolviendo un ejercicio y les digo, calcule la resistencia admisible.
Cuando les digo admisible, deberíamos utilizar ASD. Calcule la resultancia última, deberíamos utilizar el método LRP. En cuanto a qué se aplica esto, a combinaciones de carga. Por ejemplo, si yo pongo una viga y pongo calcule el momento admisible, ¿qué combinación deberíamos utilizar? Carga muerta más carga viva, sin coeficientes de mayoración. Si les pongo calcule el momento último, tenemos que utilizar la combinación 1.4 de la carga muerta más 1.2 de la carga viva. 1.2.6. Ahora veamos qué nos dice este método LRFD. Este método LRFD dice que es un poquito más racional que el ASD. Tiene ciertos cambios. ¿Por qué? Porque considera algo más realista. Y además me lleva a diseños más económicos. Por eso es que el otro era muy conservador, este no tanto, por lo cual es más económico. Otra característica de este método es que trabaja con cargas mayoradas. Y además, considera que los miembros podrían fallar, pero a las cargas factorizadas. Por lo que ya tenemos un conocimiento de ese factor de seguridad. ¿Qué factor de seguridad le está dando la carga muerta? En la primera le da 1.4, ¿no es cierto? 1.4 de la carga muerta. En la segunda le da un 20% más que pueda ser excedido a la carga muerta y un 60% más que sea excedida a la carga viva. ¿Por qué la carga muerta podría ser excedida? ¿Por qué el 1.4 y no solo el 1.2? Pensemos en la etapa constructiva. Podría ser la maquinaria o la acumulación de material. Para hacer las paredes tienen que subir. Bueno, estas son de hormigón. Esta posiblemente sea de bloque. Para hacer esta pared, en algún lado tuvieron que haber apilado todos los bloques. ¿En dónde? Es sobre la losa. Esa carga es superior a la carga muerta que pueda tener esta estructura. Igual, para hacer el mortero o el mortero para pegar los ladrillos o el mortero para el enlucido, en algún lado tenían que acumular el cemento, tenían que acumular la arena. Todo eso son cargas adicionales y son cargas muy grandes a las que está sujeta su estructura antes de su uso. A este se le conoce un diseño por última resistencia. Considera cargas últimas y utiliza un diseño utilizado en el ACI 318 del 2019. Ahora, este método LRFD nos permite considerar la peligrosidad y la importancia de cada carga. Pero las ventajas, veamos. La primera es que la obtención de estas expresiones toma en cuenta ya la forma no lineal del diagrama esfuerzo de formación. Este de aquí ya es una ventaja enorme. Dice, mire, tiene muchas LRFD. Dice, primero mayor a las cargas. Dice, las cargas pueden incrementarse. Y después considera la no linealidad de los materiales. Es decir, considera que vamos a hacer esta condición. Sobre todo en la del acero, que es la que mejor se hace. Considera que si este es el punto del FY, sabe que el acero tiene todo este rango para disipar energía hasta que se rompa completamente. Tiene todo eso. Ya está considerando eso. Y esto sí va, o sí tiene sentido con el diseño de hormigón armado. ¿Por qué con el diseño de hormigón armado? Teníamos nuestra viguita. Aquí estaba el acero, pongámosle solo acero en tensión. Y veamos todo el incremento de cargas. Cuando ustedes estudian hormigón armado, vemos aquí, ¿qué pasa ante cargas pequeñas? Ante un momento pequeñito, acá hay la compresión, el eje neutro, y acá está la tensión. En donde tengo esfuerzos lineales, tanto de compresión en la parte superior,
y de tensión en la parte inferior. Cuando tengo momentos pequeñitos, aquí tenemos un momento pequeño, momento positivo que es pequeño. Estamos de acuerdo que cuando tengo momentos pequeños, el hormigón soporta tensión y soporta compresión. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si incrementamos un poquito el momento? ¿Qué pasa con esta linealidad? ¿Se sigue manteniendo? ¿Qué le pasó al hormigón cuando se supera el momento de agrietamiento? Se fisura. Y una vez que se fisura, ¿qué pasa con el acero? Empieza a trabajar. Empieza a trabajar y ahí pasa esto. El hormigón ya solo está soportando aquí compresión. Y el acero tiene que absorber la tensión. Pero todavía el comportamiento del hormigón es lineal. Porque sí se superó un poquito el momento de agrietamiento, pero no mucho. Todavía se mantiene eso. Aquí el momento es un poquito más grande. Cuando el momento ya es bien grande, ¿qué pasa aquí con la distribución de esfuerzo? La distribución de esfuerzos de compresión toma la forma de la curva esfuerzo de formación y es una curva no lineal. Y aquí la tensión sigue manteniendo. Cuando llegamos a este punto, ¿qué pasó con este diagrama de esfuerzos de compresión? Ya se vuelve no lineal, ya se vuelve una curva. Entonces, aquí, ¿qué deberíamos hacer para calcular el momento? Necesitamos encontrar el centroide de esta zona en compresión. Como estaba difícil, porque es una zona que no le comprendemos muy bien, y aquí está la distancia al centroide, ¿qué hacemos? Aparece Whitney. ¿Qué dice Whitney? Un bloque de compresión equivalente. Dice, esto de aquí está un poquito difícil de encontrar, entonces vamos a hacer una equivalencia. Vamos a encontrar un esfuerzo que va a ser el 85% del esfuerzo de compresión y va a mantenerse hasta una cierta altura. ¿Qué altura? La altura A. Y para calcular A, me dice que va a ser igual a C por un beta 1. ¿Recuerdan del beta 1? ¿Cuánto medía el beta 1? 0,85 para hormigones, ¿desde cuánto hasta cuánto? Variaban, ¿es cierto? Y tenía que hacer una relación. Vamos a verle ya este beta 1. Pero el valor que nosotros utilizamos era 0,85. Y aquí decía que aquí este bloque, el eje neutro estaba por acá, pero el bloque de compresiones se disminuyó un poquito y acá está la tensión. Y en la tensión se calculaba con el acero por el eje. Aquí, como la tensión era pequeña todavía, ya fluyó a F por F. Antes de que fluya, ¿cómo se calcula la tensión? A S por un esfuerzo del acero que va a ser menor al F. Teníamos todo este proceso. Entonces, el hormigón armado, ¿en qué rango trabaja? ¿En el rango lineal o en el rango no lineal? No lineal. El hormigón armado trabaja en el rango no lineal. Este es nuestro comportamiento. Y esa es una pregunta de defensa de tesis. Cuando ustedes están defendiendo y ya tienen su posición magistral, empiezan a hacerles preguntas de teoría. Y una de ellas es, por ejemplo, a ver, recordemos un poquito, el hormigón armado, ¿en qué rango de trabajo? ¿En el rango lineal o no lineal? La mayoría de las respuestas son en el rango lineal, porque se supone que nosotros vemos solo el rango lineal. Pero no es así. Nosotros asumimos para el diseño que el hormigón se fisuró. Que el hormigón se fisuró y los esfuerzos alcanzaron valores altos, ya está trabajando en el rango no lineal. El hormigón armado trabaja en rango no lineal. Así le concebimos para el diseño. ¿Sí? No trabaja en el rango lineal. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el hormigón armado. Y recuerden nosotros, método de diseño por capacidad. Si es cierto, aquí no vemos análisis no lineal, pero nuestros diseños consideran ese comportamiento. Eso ya tenemos aquí entonces el esfuerzo. Cargas, ¿cómo es la combinación de método de eran con factores de mayoración? Entonces ya vemos, considera factores de mayoración para las cargas.
En el material considera que podría trabajar en el rango no lineal, lo que quiere decir que los factores de seguridad ya son un poquito más realistas. Pero ¿qué también interviene aquí? ¿Recuerdan del factor de reducción de resistencia? El factor de reducción de resistencia, ¿qué hace? Le reduce la resistencia, ¿no es cierto? ¿Por qué reduce la resistencia? ¿Qué considera un factor de reducción de resistencia? Nosotros tenemos que el momento requerido, siempre, mi momento requerido tiene que ser menor a mi momento de diseño. Esa es la concepción del diseño a flexión. Momento requerido menor a mi momento de diseño. MU también se le conoce como momento último. Y el último viene del LRFB, es decir, de las combinaciones de carga con factores de mayor. El MM, este MM, considera la resistencia real de la estructura. Nos dice, el momento nominal es lo que va a resistir la estructura. Con su base, con su altura, con su F'6 y su F'. Pero, ¿por qué aparece este factor de reducción de resistencia? Estamos de acuerdo que pi es menor que 1, ¿cierto? ¿Por qué pi es menor que 1? ¿Y por qué cambia si estoy diseñando a flexión, si estoy diseñando a corte o si estoy diseñando a torsión? ¿Cuánto es para flexión? 0,9. Para corte, 0,75 si es que utilizo estribos, hasta puede llegar hasta un 0,85, bien del rango. Para flexocompresión está entre 0,65 a 0,85. Entonces, ese factorcito cambia. ¿Por qué cambia según el tipo de acción a la que estoy diseñando? Porque cambian las incertidumbres. Las incertidumbres son distintas. ¿Qué incertidumbre le está tomando este phi, este factor de reducción de resistencia? Que quizás en la fundición de esta viñita, por ahí en algún lado, no metieron bien el vibrador, se generó por ahí unas burbujitas. ¿Qué puede pasar? Sí, puede pasar. En el momento de la construcción, algo pudo haber pasado. ¿Qué otra cosa considera ese factor de reducción de resistencia? Que en el momento que hicieron el encofrado, aquí empezaron con una base de 35 y como tenían que llegar luego de 8 metros, acá llegaron con una base de 39, de 4.5, por ejemplo. Entonces hay ciertos errores pequeños que tienen que cubrirse o tienen que entrar en algún lado. Como no entran en las combinaciones de carga, tienen que entrar en este factor de reducción de resistencia que limite el sistema. Entonces aquí vemos. Este representa el método ASD. Primero, 1.4, la carga. ¿Qué dice el ASD? El ASD dice, no utilizo este factor, utilizo solo la carga de servicio sin factores de mayoría. Y así puedo ver en todas. 1.2 la carga muerta más 1.6 la carga viva versus carga muerta más carga viva. Aquí ya considera las cargas de viento, aquí ya considera el sismo y va cambiando estos factores. Entonces, la primera diferencia en las combinaciones de carga. Luego, ya cuando hablamos de estos esfuerzos, vemos cómo se representa una resistencia admisible, la resistencia de diseño. Aquí. ¿Qué es RN? RN, todo lo que tenga el subíndice N es nominal. Y si es nominal, quiere decir la capacidad real de la estructura. Esta es la capacidad real de la estructura, la que está aquí. La real, es decir, ¿cuánto sería el esfuerzo real que puede soportar el acero? ¿Cuál es la tensión real que puede resistir el acero? La cantidad de acero por FY, ¿no es cierto? Digamos que tengo dos varillitas de 12. ¿Qué área tengo en esas varillas de 12? ¿Cuánto es el área de una varilla de 12? 2.3 centímetros cuadrados. Si tengo 2, son 2.26 centímetros cuadrados. 2.26 por 4.500. ¿Pueden ayudar con este dato? 2.26 por 4.200. 9.100. No, 492. 492. 492 kilos. 9.492.
9.492 kilos. Esa es la tensión que puede resistir el acero. Pero de estos 9.700, el método LRFD dice, no tomemos de esos por si acaso algo haya pasado cuando construyeron el acero, algo pasó o perdió un poquito de recubrimiento porque estaba un poco corroída, algo pasó, entonces multipliquémosle por un factor de reducción de resistencia. ¿De cuánto es ese factor de reducción de resistencia? Más o menos 0,9 si estoy hablando de flexión, 0,8, 0,85 cambios. Pero aún así, miren, llegó a una resistencia de diseño hasta aquí, muchísimo más grande. ¿Qué dice el método ASD? El ASD dice, como yo no mayoré cargas, yo voy a dividir esta resistencia nominal para un factor. ¿De cuánto es este factor? Generalmente es de 1.65. Entonces, ¿me pueden ayudar? Veamos. Ya este era igual a 2.26 centímetros cuadrados. La tensión es igual a S por F. Fy igual a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto me daba la tensión? Era 9.492 gramos. ¿Sí? Kilogramos. Esta es la tensión. Esta sería mi tensión nominal, lo que es lo que resiste el material. Ahora, según el método LRFD, según este método LRFD, yo tengo que calcular una tensión de diseño. Es decir, un GTN. ¿Cuánto vale pi para tensión? Vamos a sumarle como un 0.80. 0,9 de 9.492 kilogramos. ¿Cuánto me da entonces, según este método, la tensión de diseño? Pero ven por 9.492. 8.542.8 kilogramos. Esto dice el método LRFD. Veamos qué dice el método ASD. El método ASD dice también la tensión de diseño, pero la tensión de diseño del ASD no se calcula así. La tensión de diseño del ASD es la tensión dividido por un factorcito. Y esto es igual a 9.492 kilogramos dividido para mi factorcito de 1.67. ¿Cuánto me da entonces mi tensión de diseño? ¿700? Miren, aquí ya podemos tener una idea del vacío. Entonces, el LRFD me dice, sí, mayore las cargas y trabaje con esta tensión de diseño. Es una tensión bastante cercana a la tensión nominal. Es mucho la reducción. Pero el método ASD, miren cuánto le baja. Le baja un poquito más de la mitad, no es un 0.67. Entonces, el ASD, por eso decimos que es muy conservador. Los factores de reducción hacen que el material trabaje solo en un rango lineal y ni siquiera su esfuerzo de influencia, sino en un rango muchísimo más bajo. ¿Cuánto es uno dividido para 1.67? 0.59, miren, le hace trabajar más o menos al 59% de su resistencia real, por lo cual implica secciones más grandes y una estructura más costosa. Por ello, no utilizamos el ASD, utilizamos el LRFD. Este LRFD que nos ha dado buenos resultados al mayorar cargas, porque considera la incertidumbre de las cargas, y al utilizar un factorcito de reducción de resistencia que nos ayuda a controlar cualquier
problema que pueda haber. Incluso en la inexactitud de las fórmulas. Todo eso también está tomando en el factor de los. Ahora, ya hemos visto los métodos, ya estamos claritos que vamos a utilizar el método LRFD. El método LRFD tenía combinaciones de cargas, pero ¿de qué cargas? ¿Qué cargas nos interesa a nosotros en esta materia? La carga muerta, la carga viva y el sismo. Son las tres más importantes que tenemos que considerar. Veamos entonces la carga muerta. ¿Qué se considera como carga muerta? ¿Qué entra en la carga muerta? Peso propio de los elementos, ¿ya? ¿Qué más? La mampostería, ¿qué más? Las instalaciones, también instalaciones. Los muebles no entran aquí, solo los muebles que sean súper fijos, el resto entra como carga viva. ¿Qué más? Los acabados de piso, es decir, todo lo que no se puede mover, todo lo que es permanente aquí. Todo lo que sea permanente ingresa como carga muerta. Entonces, nosotros definimos la carga muerta, vamos a todo lo que no se pueda mover va como carga muerta. ¿Qué no se puede mover? La mampostería, el acabado de piso, el parquet, por ejemplo, este parquet que está aquí, las instalaciones que serían esto, todo lo que pueda ir de manera permanente en la estructura tiene que ir aquí. ¿Qué cargas muertas podríamos obtener nosotros ahorita? Solo la de la mampostería, instalaciones, y en el caso de que exista algún cielo falso, ese también es carga muerta. Todo lo que no se pueda mover consideraremos como carga muerta y tendremos la nomenclatura de para carga muerta. Esta carga muerta es importante. Esa carga muerta en nuestra norma ecuatoriana de la construcción se le conoce también como la carga reactiva. Esa carga reactiva es decir, la que se va a mover cuando venga el ciclo. Cuando nosotros hacemos nuestro diseño y consideramos el espectro, nosotros calculamos una formulita que es la del cortante basal y ese cortante basal me da un porcentaje. ¿Un porcentaje de qué? De la carga muerta de la estructura. Para el sismo, nosotros asumimos que el edificio está vacío, que nosotros no estamos aquí. Eso asumimos nosotros cuando calculamos el cortante basal. Solo un porcentaje de la carga permanente. Y en el caso, por ejemplo, de edificios de almacenamiento, esos edificios de almacenamientos tienen una restricción adicional, porque consideran toda la carga muerta y el 25% de la carga viva. La norma colombiana también hace lo mismo, para calcular la carga sísmica, toda la carga muerta más un 25% de la carga. Entonces, ellos otra vez tienen una norma más restrictiva. Tienen, primero hablamos de las derivas, tienen una deriva del 7 por mil. Luego consideran una carga sísmica mayor, porque consideran la carga muerta total más un 25% de la carga viva, que no es un valor que debería despreciarse, porque ¿cuánto sería una carga muerta ideal de una estructura? Más o menos unos 400, 500 kilos por metro cuadrado. Esa es una carga muerta promedio. La carga viva promedio, unos 200 kilos por metro cuadrado. Entonces, sí se aumenta un poquito más cuando se considera esto. ¿Qué vamos a considerar como esta carga? Dijimos peso propio de los elementos, el peso de la mampostería, peso de instalaciones, peso de acabados de piso y el peso de cielo falso. ¿Alguna idea de cuánto pesa el parquet? ¿Cuánto pesa por metro cuadrado el parquet? La cerámica, la alfombra. Pero me dará lo mismo. Dará lo mismo que si yo estoy construyendo, yo voy a diseñar una casa. Y en la casa dicen, no, vamos a poner alfombra.
¿Cuál será la carga de la alfombra? El peso por metro cuadrado de la alfombra. Veamos, busquemos. El peso de la alfombra. Peso por metro cuadrado de la alfombra. ¿Ya encontraron? Costo de instalación 0.5. Dice, el peso promedio de la alfombra de 1 metro cuadrado depende del tipo y del material. Puede variar entre 1 a 5 kilos. Nada, ¿no es cierto? No pesa nada prácticamente la alfombra. Entonces, si mi casa, generalmente las viviendas pequeñas de los conjuntos grandes, en el segundo piso suelen poner alfombra. Entonces, esa carga dice que de 1 a 5 kilos por metro cuadrado. ¿Qué pasa con la alfombra? Que con el paso del tiempo empieza a dañarse, a salir de pelucitas, y a los niños les da rinitis, alergias. Entonces, se vuelve hay que cambiarlo. Le cambian o por una alfombra renovada o por otro tipo de piso. Veamos cuánto pesa el parquet. ¿Qué pasa si le cambian a parquet? Veamos cuánto pesa por metro cuadrado el parquet. Veamos aquí una tablita. Dice que es de 14 milímetros. ¿Cuál será el peso específico de la madera? Eso mejor busquemos. Peso específico de la madera. Dice que de cedro, por aquí tengo un cedro, dice que pesa 750 kilos por metro cúbico. Hagamos el cálculo. Entonces, si pesa 750 kilos por metro cúbico, ¿cuál era el espesor? 14 milímetros. De esto en metros sería 0.014, ¿no? Pesa 10.5, pesa el doble de la alfombra. Ya pesa el doble. Veamos qué pasa si ponemos cerámica. Pongamos cerámica. Pero claro, para el parquet me parece que solo con la pega blanca, ¿no es cierto? No es con mucho. Veamos el peso por metro cuadrado de la cerámica. Dice, ¿cuánto pesa un metro cuadrado de cerámica? Aproximadamente 54 kilos por metro cuadrado. Ya está importante, ¿no es cierto? Veamos aquí el mármol. Más o menos unos 60 kilos por metro cuadrado pesa, mire. Entonces todo eso va a irse sumando. Es importante tener en cuenta esto. Cuando van a construir o están estimando las cargas, hay que revisar qué se va a poner en el piso, porque ya es un peso importante. El cielo falso, ¿cuánto pesará el cielo falso? Ya, peso por metro cuadrado de gypsum, ¿será? Poquito, miren, 1 kilo por metro cuadrado, poquito, ¿no es cierto? No pesa mucho esto, más la estructura no pesa tanto, pesa poquito. La mampostería, aquí está lo importante. Y lo importante, nosotros consideramos el peso propio cuando hacemos la modelación, no le asignamos como carga, sino que le definimos al programa para que él calcule el peso propio. Sí tenemos que hacer es revisar a mano si me está dando o no los valores que me dan en la tablita de resumen. El peso de la mampostería se calcula por metro cuadrado. También vamos a hacer esto. Tenemos la siguiente semana revisión de normas y la semana del... Veamos qué semana tenemos.
La clase del 20 ya vamos a hacer cálculos de carga. Para la semana del 20 es importante que traigan la computadora y que descarguen el proyecto que va a estar cargado en su aula virtual. Tengan el proyecto listo en AutoCAD porque vamos a calcular cargas. Carga muerta y la carga viva la veremos según la norma. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo se calcula esta mampostería o vamos a recordar en el caso de que ya lo hayan revisado anteriormente. El siguiente tenemos la carga viva. A la carga viva se le considera dependiendo el uso. El uso va a definir el valor de la carga. ¿Qué ingresan ahí? Nosotros, que somos las personas, los muebles, los equipos, todo lo que sea móvil o temporal. Todo eso ingresa como carga viva. ¿En dónde están estas definiciones? Tenemos un capítulo especial de la NEC que se llama NEC, SE, CG, cargas no sísmicas se llaman, o cargas gravitacionales. Ahí tenemos la definición de cargas vivas. Aquí tenemos un esquemita. Un esquema de qué podríamos encontrar en una vivienda. Entonces, ¿qué tipo de cargas? Tenemos empujes del suelo. Estos empujes del suelo, ¿para quién serán importantes? Para los muros de sótano, ¿no es cierto? Se han fijado que en los edificios, ¿cómo se hacen estos muros? Desde arriba hacia abajo. Es diferente la cimentación. Cuando se van a construir edificios y estos edificios tienen subsuelos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir excavando, excavan y ponen pantallas de hormigón armado para que no se caiga la tierra. ¿Cómo se sujeta ese muro? A través de anclajes. Esos anclajes tienen que ir hacia adentro y tienen que evitar perforar tuberías. Si es que tienen algún vecino al lado, tienen que revisar todo eso. Y eso se hace por partes. Una vez que llegan a la parte baja y construyen ya la losa, ahí sí deja de trabajar los anclajes. Los anclajes pueden cortarse luego que se construyen los pisos inferiores. Es importante cuando tienen ustedes este terreno. Tienen aquí este terreno. Y aquí va a ir mi edificio. Va a ir aquí mi edificio. Estamos aquí. Pero mi edificio tiene que tener subsuelo. Yo necesito llegar a mi edificio hasta acá. ¿Cómo llego hasta allá? El diseño de la cimentación, nosotros no hay problema. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que el ingeniero de suelos venga y diga, a ver, vamos a excavar este pedacito y vamos a construir este muro. Para ese muro yo tengo que revisar unos anclajes. Un montón de anclajes. Luego, ya excavé eso y veo que no se cayó mi muro, está otro poquito. Y voy excavando hasta llegar hasta el nivel que necesito. ¿Qué pasa cuando ya llego aquí? Aquí ya hago la cimentación de cada uno. Y voy construyendo mis columnas y aquí mi losa. Luego la siguiente losa. La siguiente losa, la siguiente losa y la siguiente losa. Cuando ya se construyen todas estas losas, los anclajes dejan de trabajar. Porque ya está sujetado por una riostra, si se quisiera decir, que sería toda la losa. La losa ya es un apoyo para esta pantalla. Y ya le está teniendo del otro lado. Ya no hace falta que se ancle en el suelo. Es decir, cuando ya se construye esto, se puede incluso cortar los anclajes. Ya el vecino puede excavar aquí, puede cortar los anclajes que a la estructura no le pasó. ¿Por qué? Porque ya está cimentado. Eso se debe considerar en los edificios del suelo. Estos anclajes, no todo el mundo sabe diseñar anclajes. ¿Para qué? Esto es específicamente los que se van por el lado de la geotécnica. Ellos se enfocan en eso. Ahora, no hay muchos. Si les interesa especializarse en alguna rama, por aquí es una opción. En el país no hay muchos geotécnicos. Incluso cuando se abrió un concurso aquí, no hubo muchas carpetas para un profesor de suelos, me parece. Creo que el semestre anterior tuvieron algunas semanitas que no había profesor porque el concurso se declaró desierto, porque no había carpetas que cumplan con los requisitos. Si quieren especializarse en algo que no hay muchos, la geotecnia es una opción. Estructurales sabemos un montón. Entonces tienen que buscar alguna ramita en la que puedan tener más trabajo.
La que nos interesa a nosotros, carga muerta, carga viva. Y en el caso de cubiertas, se tiene que considerar la acumulación primero de agua, luego de sedimentos, cenizas, granizo, todo eso debemos considerar para la carga. La norma ecuatoriana de la construcción tiene una tablita. Tiene una tablita que me dice, según el tipo de uso, se puede utilizar o se puede calcular estos cargas. Por ejemplo, ¿en dónde? En el mismo capítulo. La NEC-SE, cargas no sísmicas o cargas gravitacionales. Podemos encontrar de almacenes, y en almacenes nos da diferentes tipos. Nos dice ventas al por mayor, de estas ventas al por mayor y a 2 momentos. Y en el primer piso dice que es 4.8 kilonewtons por metro cuadrado. Y es carga uniformemente distribuida. Para carga concentrada, 4.5 kilómetros. Para áreas de reuniones, si es que tiene asientos fijos, si tiene áreas de recepción, si tiene asientos móviles, para plataformas de reunión y para escenarios. Miren aquí, en asientos fijos la carga es menor, porque un asiento ya ocupa un lugar determinado y es más difícil que en esa zona exista una acumulación de carga. Mientras si es asientos móviles, la carga aumenta un montón, porque ahí sí se puede acumular una carga importante. El comentario que tendrían los de aquí es, ¿qué tan comunes son esas unidades? ¿Qué les parece esas unidades de la norma ecuatoriana? Kilonewtons por metro cuadrado es una unidad de carga, ¿no es cierto? Y esa es una unidad de esfuerzo también, ¿verdad? El acero, ¿cómo se diferencia con sus diferentes MPY? Cuando vamos a comprar una varillita de acero, sabemos que es 4.000. Pero en kilonewtons por metro cuadrado, esas unidades, ¿en dónde las ven? Ustedes van a la tienda, venga y meten kilonewtons de arroz, alguna cosa así. Entonces, así, o sea, ustedes comentarios muy personales, esas unidades me parecen terribles en nuestra norma. Nuestra norma, y no se dieron ni siquiera el trabajito de cambiar las unidades. ¿Qué implica aquí? Que en algún lado nos fijamos, que de algún lado trajimos de esta tablita está traída de eso. Porque esas unidades no las manejamos, no son nuestras. Entonces, ojalá en la siguiente versión hayan cambiado el tema de las unidades. Hubiera sido peor si ahí salía libras sobre pulgada al cuadrado. Es peor esta parte. Entonces, ¿qué es bueno? Ya que vamos a revisar las normas, este capítulo no lo vamos a leer porque es bastante reducido, pero si tienen tiempito, les es posible, hay que transformar estas unidades. Combinaciones de carga para el método LRPD. ¿Qué combinaciones vamos a utilizar? 1.4 carga muerta, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, y si es que tenemos cargas de LR, que sería carga viva adicional, si tenemos acumulación de agua, la vamos a utilizar como 0.5. Si tenemos nieve, también como 0.5 la carga de nieve. La tercera combinación, 1.2 carga muerta, 1.6, el máximo entre LR, que es LR, es la carga viva adicional para cubiertas. S, que es S, nieve. R, que es acumulación de agua. Y el máximo entre L, que es mi carga viva, o 0.5, que sería viento. Aquí ya está cubierta algunas. Si tenemos que diseñar para que en algún lado caiga ceniza, ¿en cuál entraría? ¿En cuál le pondrían ustedes? ¿Perdón? Como nieve, pero subiéndole un montón el peso específico, ¿no es cierto? Considerando que va a tener un peso específico totalmente distinto a la nieve de la ceniza. ¿Sí? ¿Ustedes vivieron alguna vez la ceniza? ¿La acumulación de ceniza? ¿Sí? En Ambato o en Riobamba, en Sangay, a veces sí llega un poco de ceniza por allá. El Tungurahua, el Huagua Pichincha. ¿Ya veían ustedes cuando erupcionó?
¿no? Creo que ese es 99. Creo que no habíamos. Creo que no. Todavía no, pero sí, ahí fue una ceniza terrible. Ahí se cayó el Coliseo. Una acumulación de todo. Se acumuló todo lo que podía salir mal, salió mal ese día. Ese día cayó ceniza, ese día llovió, imagínense, ceniza y encima mojada sobre una cubierta de un coliseo. Esa cubierta se cayó. Afortunadamente no había nadie en el coliseo y se destruyó. Creo que eso pasó en la parroquia de Yaruquí, que queda vía al Quinche, cerca del nuevo aeropuerto. Pasaron creo que como un año, más de un año, para que se vuelva a construir la cubierta de ese coliseo. Entonces es grave esas cosas cuando pasan y tenemos que evitar. Tenemos más combinaciones. Ahora analicemos la combinación 6 y comparémosla con la combinación 4. Descarga adicional y cubierta. S nieve, R acumulación de agua. Ahora comparemos estas normas. Veamos comparemos las combinaciones. Bueno, aquí es más o menos. Más o menos. Todos los que tengamos sismo es más o menos. Bien, más o menos. Y aquí también es más o menos. Enfoquémonos en estas dos combinaciones de K. Aquí en esta combinación y en esta combinación de K. Es que tengo la combinación 5, que tiene un coeficiente mayor para la carga móvil. El mismo coeficiente para sismo. Y tiene, además, estas dos cargas. ¿Para qué necesito los 7? Pero ahí va a tener, ahí no va a tener carga viva, sí, no va a tener, posiblemente no haya nieve, pero la 5 aparentemente estaría cubriendo la 7. ¿Por qué es importante la 7? Si la 5, solo evaluando esto, 1.209. 1. Y acá la 5 tiene más cargas y la 7 tiene 2, solo 2. Creo que es importante la 7. ¿Por qué le tomamos en cuenta la 7 o la 7 le descartamos? Para tener la envolvente completa. ¿Sí? Ahí es la respuesta. Y veamos los diagramas de momento. Analicemos por diagramas de momento. Y la razón es que nosotros no diseñamos solo para un momento el valor absoluto. Entonces, para nosotros es distinto si el diagrama de momento está arriba o si el diagrama de momento está abajo. ¿Por qué? Yo tengo el momento por carga muerta de una viguita continua. O hagamos de una viga importante. El momento por carga muerta, ¿cómo va a ser? Va a ser así. Y momento negativo, positivo, así. Ese estaría bien en un momento de carga muerta, considerando los dos apoyos de encontrado, sí, si es un momento negativo, momento por. Ese es el momento por carga muerta. El momento por carga viva va a ser un poquito más chiquito. El momento por carga viva va a ser algo parecido, pero menor porque la carga es mayor. Este es el momento por carga viva. El momento de sismo. Para mi momento de sismo yo voy a tener
¿Cómo es el momento de un sismo? ¿Han visto? Aquí. Este es el momento de un sismo. Del sismo positivo y del sismo negativo. ¿Cómo va a ser? Al otro lado. Esto va a estar abajo. Voy a poner el sismo del momento negativo. Es negativo y es positivo. Estos son los diagramas de puntos. Entonces, en la combinación 7, a este valorcito le multiplica por 1, 2. ¿Qué se hace? Se hace más grande. A este valorcito, dice que multiplica por 1, se mantiene. Y a este valorcito se mantiene. Entonces, de la combinación 5, ¿cuál sería el resultado? Voy a poner el momento de la combinación 5. Aquí de manera visual, solo gráfico. ¿Qué pasaba aquí? Este se hacía más grande, este se mantenía, el resultado del positivo negativo. ¿Es? Veamos. El resultado del momento negativo aquí sería un momentazo, enorme. ¿Qué pasaría con este momento positivo? También este se hace más grande, este se hace más grande, y este como era 0 no suma en nada. Entonces sería algo así. Que acá también me queda un momento. Entonces sería este mi momento con la combinación 5. Con el sismo positivo. 5 más. Con el sismo positivo. Con la combinación del sismo negativo, ¿qué va a pasar? Este se hace más grande, sumado con este sigue grande, pero como este está hacia abajo, posiblemente se restringe el resultado que hace en este punto. Considerando el momento 5 negativo. Dice, esto por 1, 2, más esto menos esto. Pero este, como es negativo, se puede restar y me puede quedar un valor de 0. Aquí, como no hay nada, esto sigue siendo grande. Y en este lado tengo arriba, 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 me va a quedar aquí. ¿Están de acuerdo que así me quedaría la combinación 5 con el sismo negativo? Es que el sismo siempre tiene esa parte. Ah, gracias, muchas gracias de este ladito. Me equivoqué, tiene razón. Grande, grande, y aquí debería ser casi 0, ¿no? Muchas gracias. Ahí sí. Gracias por la observación. Porque estos de aquí se suman, pero al otro lado se restan. Ya que tengo esas combinaciones de caja. Entonces, aparentemente, con la combinación 5, el momento puede llegar a ser 0. Pero, ¿qué pasa con la combinación 7? Vamos ahora al momento con la combinación 7. 7 positivos. Ahora, a este momento le multiplico por 0,9, es decir, que se hace más chiquito. Y como es pequeño, este de aquí, otra vez se vuelve grande. Pero no tan grande. Me queda algo así. Este puntito acá es 0, aquí se hace más chiquito, llega al borde. Y en este momento, este se hace negativo, este se hace más chiquito y puede ser que tenga un momento ahí. Era algo así. Entonces, miren, considerando el momento 7 positivo, con la combinación positiva, aquí yo ya puedo ver que en algún momento este punto va a tener un momento de positivo. Y si tiene un momento positivo, tiene que ponerse a 0 ahí para resistir ese momento positivo. Con la combinación 5, que aparentemente me daba los valores más grandes, yo puedo perder los valores pequeños, que pueden ser estos. ¿Con qué se diseñan las vigas? Con la envolvente. Y la envolvente toma los máximos positivos y los máximos negativos y con esos diseños.
Por ello es importante todas las combinaciones. No tengo que saltarme ninguna porque me pueden dar estos datos. Puedo perder valores importantes. ¿Y qué pasaría si no pongo el acero para cubrir este momento? Va a fisurarse, ¿no es cierto? Voy a tener problemas, no voy a poder controlar esa tensión. Por ello es importante todas las combinaciones de acá. No vamos a perder ninguna. Y aquí tenemos las definiciones que pedimos. Sísmica, carga viva, carga abierta, granizo, viento. Sí, aquí me falta la R, que sería el área de acumulación de agua. Ahora veamos conceptos de ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? Hablamos siempre de la ductilidad, de la disipación de energía, pero ¿qué es? Es la capacidad que tiene un material de deformarse como plásticamente. Eso es ductilidad. Una deformación plástica, una deformación no lineal, una deformación que ya implica daño permanente. Ese es el concepto de ductilidad. ¿Cómo se puede calcular la ductilidad? ¿Cómo calculamos la ductilidad? La ductilidad se calcula dividiendo dos cositas. Esa ductilidad generalmente es mayor que 1. ¿Están de acuerdo que la ductilidad es mayor que 1? ¿Puede tener un valor menor a 1 la ductilidad? No, la ductilidad no puede tener un valor menor que 1. Tiene que ser siempre un valor mayor que 1. ¿Por qué? Porque es la división de, arriba va la deformación de rotura y en el denominador va la deformación elástica. El FY en acero, esa ductilidad, ¿qué tan grande es? Si comparamos la ductilidad del acero y la ductilidad del hormigón. ¿Quién tiene mayor ductilidad? El acero, ¿no es cierto? Porque la deformación del acero, ¿se acuerdan? Ya dibujamos por aquí ese curvo esfuerzo. Vamos a dibujar. Tengo deformación, acá tengo esfuerzo y tenía un banco lineal, un acomodo otra vez y cerró. Entonces, si aquí está mi FY, aquí también está mi deformación de fluencia. Y si aquí está mi esfuerzo de rotura, aquí está mi deformación de rotura. Entonces, en el acero es la división de esta deformación para esta de acá, deformación de rotura, dividido para una deformación elástica. Este es el índice de ductilidad. Ahora, el acero tiene una muy grande, ¿no es cierto? El hormigón, dibujemos el hormigón. Esto es 4200. ¿Y el hormigón cuánto llega? A 280 y se rompe, ¿no? Algo así sería el hormigón y este sería mi F'. ¿Cuánto es la ductilidad del hormigón? Tendría que dividir esto dividido para esto, ¿no es cierto? Miren la ductilidad chiquitita del hormigón y la ductilidad enorme del acero. Entonces, ¿cómo dos materiales que se comportan totalmente distintos pueden proporcionar una ductilidad adecuada a un edificio? Nuestro edificio es de hormigón armado, pero el hormigón tiene esta ductilidad chiquita y el acero tiene esta ductilidad grandota. ¿Cómo garantizo que mi edificio de hormigón armado va a tener ductilidad? ¿Cómo el hormigón armado tiene ductilidad? ¿Será que el hormigón armado adquiere la ductilidad del acero? No, ¿no es cierto? ¿Se queda con la ductilidad del hormigón? Tampoco. ¿Cómo se genera la ductilidad en el hormigón armado? ¿Quién le da ductilidad? Sí. Pensemos en una viga de hormigón armado. La ductilidad de una viga de hormigón armado. ¿Cómo le encontraría? Claro. Esa sería la manera
matemática de encontrar la duplicidad. Segurísimo, porque solo es la división de estas dos. Pero ya, si pensamos en el comportamiento, ¿cómo creen que se da la ductilidad a una sección de hormigón armado? Si el hormigón casi no tiene ductilidad y el acero tiene mucho. ¿Cómo pueden complementarse y dar una buena ductilidad, dar un buen comportamiento? ¿Hay quien se estrella ahí la que realmente le da ese comportamiento dúctil? Los estribos. Los estribos son los más importantes en nuestro estructura. Si quiero que una columna se comporte dúctilmente, yo tengo que poner una buena cantidad de estribos cumpliendo la norma. ¿Cómo es la distribución de estribos? Más pegaditos en las zonas de momento máximo o de compresión máxima, y en las partes que no tengo momento tan grandes van un poquito separados. Entonces, los estribos también tienen que ver con la ductilidad del elemento. Un elemento que tiene un buen confinamiento va a tener una mayor ductilidad que un elemento que no tiene confinamiento. La ductilidad en el hormigón armado se alcanza a través del confinamiento. Aquí está el índice de ductilidad, que es la deformación de rotura dividido para la deformación elástica. Aquí podemos calcular, miren. Y les he traído estos dos hitos. La deformación de rotura del acero es hasta 0.017, por ejemplo. Aquí es un ejemplo de 0.017. ¿Y cuál es la deformación elástica? La deformación elástica del acero, ¿cuál es la que nosotros consideramos en la deducción de las fórmulas de flexión? 0.202, ¿no es cierto? Esa es la deformación. Pensemos en que la deformación le voy a tomar ahora de 0.2035, que esta es la deformación de fluencia del acero. Si divido la deformación última para la deformación elástica, miren, me da un índice de ductilidad del acero de alrededor de 4.85. Si hago en el hormigón la deformación de rotura es 0.203. La deformación elástica es de 0.202. Si encuentro eso, tengo una ductilidad de apenas 1.5. Aquí podemos ver que tengo diferente ductilidad en los elementos. Esto visto por materiales, visto totalmente separados por materiales. Ahora, si esta ductilidad la quiero aplicar para estructuras, ahí cambia un poquito. La definición no cambia porque sigue la misma. Pero ahora, eso. La ductilidad. No, porque no llegamos a, pero con un análisis no lineal, porque recuerden que necesita tener una deformación de rotura. Y para calcular la deformación de rotura necesitamos un análisis no lineal. Con el análisis que hacemos normalmente no puedo calcularlo. Necesito un análisis no lineal. Esto a nivel de material podemos calcular el índice de ductilidad. Ahora, veamos a nivel ya de estructura. Aquí tenemos una estructura que podría ser un voladito. Este es un voladito que tiene una sección transversal. Y ese voladito podría ser un edificio. Podría ser un edificio. Nuestro edificio que está enfocado en la base y en las dos. Vamos a pensar en este volado que eventualmente podría ser nuestro edificio. Que tiene una altura que va a generarse una deformación a través de una presa. Aquí lo que queremos ver es que la ductilidad está relacionada con la rigidez y la resistencia. ¿Se acuerdan en sísmica? En sísmica planteamos esta formulita de la fuerza elástica, que la fuerza elástica era igual a la rigidez por la deformación. Esa formulita la planteamos en sísmica. Esta formulita me sirve también para proyectos o para resistencia de materiales, en la que me dice que la fuerza o la resistencia es igual a la rigidez por la deformación. La rigidez del sistema, esto es resistencia, rigidez y deformación. ¿Cómo se puede calcular la rigidez de un sistema? Dividiendo la resistencia para la deformación. Si yo hago esta relación entre la fuerza
y la deformación. Y eso lo aplico para esta curvita. Aquí tengo una curva, fuerza de formación. La fuerza está en y en X tengo deformación. La rigidez es constante en una estructura. ¿De qué depende? Por si podría variar la rigidez. Bueno, ¿no es cierto? Porque dice que la rigidez es igual a la resistencia dividido para la deformación o a la fuerza dividido para la deformación. Si cambia la fuerza, va a cambiar la rigidez. Si cambia la deformación, va a cambiar la rigidez. Entonces, vean. Para un volado, ¿cuánto era la rigidez? ¿Qué fue la rigidez para un voladito? ¿La rigidez al corte? ¿No? Es 3 de I sobre L al cubo. Esa es la rigidez para un volado. Aquí tengo la deformación y en Y tengo, si no alcanzo hasta arriba, entonces aquí le voy a poner la fuerza. Tengo estas dos. Dice que la rigidez, dice la rigidez siempre será la resistencia dividido para la deformación. Eso es el concepto de rigidez. Ahora, si la rigidez de un volado, esta es la rigidez de un volado, es igual a 3 de I sobre L al cubo, y esa es la rigidez del volado, 3 de I sobre L al cubo. El módulo de elasticidad cambia en un elemento. ¿Podría cambiar en algún momento el módulo de elasticidad? ¿Por qué podría cambiar el módulo de elasticidad? ¿No? El módulo de elasticidad, ¿cómo se calcula el módulo de elasticidad? Con la curva de esfuerzo de transformación. El módulo de elasticidad nunca cambia. Entonces, este 3 nunca va a cambiar, siempre va a seguir siendo 3. ¿El módulo de elasticidad cambia? No, no cambia porque depende del material, no depende de la sección. El módulo de elasticidad depende del material. La longitud va a poder cambiar en algún momento. Se van a alargar un poquito, pero no entra, no es el parámetro determinante aquí. ¿Quién sí va a cambiar? Este es este. Esto va a cambiar. Porque es la inercia. Volvamos a la sección de hormigón armado. La sección cuando tiene momentos chiquititos, cuando el momento es menor al momento de agrietamiento, no se ha fisurado. Entonces, ¿a qué es igual la inercia cuando la sección no está fisurada? A la inercia geométrica. La inercia es igual a la inercia geométrica y esto es igual a la base por altura al cubo sobre el cuando la estructura no se ha fisurado. ¿Qué pasa cuando se fisura? Cuando presenta nuestros pequeñas fisuras. Cuando por aquí empieza a fisurarse. Cuando empieza a fisurarse, ¿quién tiene que absorber esas fuercitas? El acero. Pero la inercia, ¿será que es la misma la geométrica? No puede ser. Aquí ya viene una inercia agrietada. Esa inercia agrietada, ¿qué dice la norma? ¿De cuánto es alrededor de la inercia geométrica? Se ha revisado estos conceptos de inercia agrietada, ¿cierto? Entonces, la inercia agrietada cambia. Para diga, ¿de cuánto es aproximadamente la inercia agrietada? Más o menos es un 50% de la inercia geométrica. Esa es la que nos recomienda la norma. La norma nos dice, usted puede calcular, pero yo le recomiendo entre 0,35 a 0,50 de la inercia geométrica. Entonces, la inercia sí cambia. ¿Cuándo? Cuando se agrieta. ¿Qué tiene que pasar para que se agriete? Tiene que aumentar la deformación. Entonces, si aquí este es el punto elástico, quiere decir que la estructura todavía, estoy por aquí, y tengo esta fuerza F1 y esta deformación, ¿cómo calculamos la pendiente? La pendiente de esta región.
Con la relación, ¿cómo sería la relación? La pendiente sería la tangente de este ángulo. La tangente del ángulo 1, ¿cómo le calcularía? F1 sobre delta 1, ¿no es cierto? Esa sería la pendiente. Entonces, la pendiente de aquí, justo de esta zona, mi M1 es igual a mi K1, mi pendiente es igual a la rigidez, y esta rigidez es igual a la fuerza 1 sobre la deformación 1. La rigidez, todo esto, otra vez vuelve a esta fórmula. Entonces, ya dijimos que lo que está en verde nos puede cambiar. ¿Quién cambia? El rojo. Cuando estoy en ese rango que es menor de influencia, la inercia sigue siendo la geometría. Entonces, es una inercia grande. Por eso es una pendiente grande. ¿Qué pasa luego? Permítanme, voy a bajar esa gráfica porque quiero apoyar. Aquí tengo la deformación, aquí tengo la fuerza, y estoy por aquí. Si estoy en este puntito, aquí tengo una deformación 1 y una fuerza. La pendiente de esta partecita de este ángulo 1. La pendiente 1 es igual a K1 y es igual a la fuerza 1 dividido para delta 1. Y esto es igual aquí a 3 de I por la inercia 1 sobre L al cubo. Tengo esa pendiente. La pendiente que está ahí es una pendiente normal. Ahora le voy a comparar con este puntito de acá. Quiero calcular la pendiente ahora en este tramo. Aquí tiene una fuerza totalmente distinta. Tiene una fuerza F2. Tiene también una deformación 2. Y quiero calcular ahora la pendiente de este tramo. Para ese puntito, cambia mis términos. Tengo una nueva pendiente. La pendiente 2 va a ser igual a la rigidez 2. Y esto es igual a la fuerza 2 dividido para la deformación 2. Y esto sigue siendo 3 por E por una inercia 2 dividido para L al cubo. Ahora, la inercia 1, ¿qué es respecto a la inercia 2? La pendiente 2 es mayor o menor que la pendiente 1. ¿Quién tiene mayor pendiente? La 1 tiene una mayor pendiente, ¿no es cierto? Porque está más levantadita. Mientras más cerca de la horizontal está, es una menor pendiente. Entonces, para que se cumpla eso, ¿qué tiene que pasar? En el punto 2, la inercia 2 tiene que haber disminuido. ¿Cómo se disminuye o por qué se disminuye? Por el agrietamiento. El agrietamiento hace que cambie la inercia. Y de esta manera yo veo. ¿Y qué pasa si tengo una rigidez menor? ¿La estructura se deforma más o menos? Una rigidez mayor, no tengo una rigidez grande, la estructura se deforma poquito o bastante. Menos, se forma poquito. Si la rigidez es pequeñita, la estructura se deforma más. Cuando una estructura se dice que tiene una rigidez pequeñita, se dice que es flexible. Entonces, rígido es lo contrario de flexible. Ahora, estos conceptos debemos de un edificio. Un edificio, ¿cuándo se le considera rígido? Ya dijimos que se deforma menos. ¿Qué deformación nos interesa? La deformación lateral o la deriva. Entonces, un edificio que se deforme menos, ¿qué valores de periodo deberían tener? Llevemos de otra vez al espectro de la mente. Acá tengo el periodo, acá tengo la aceleración espectral, el periodo de la gravedad, el periodo. Este es el espectro. Ese es el espectro. Y definamos como
este puntito, el punto de la meseta, y este puntito va a definir del punto a la izquierda y del punto a la derecha. Del punto a la izquierda, ¿quién empezaría? ¿Los edificios rígidos o los edificios flexibles? Los rígidos. ¿Por qué los rígidos? Aquí, de aquí por acá, un comportamiento rígido, un edificio rígido. Y de aquí para acá, los flexibles. ¿Por qué? Por lo mismo. Si un edificio es rígido, se va a deformar menos. Si se deforma menos, no va a disipar energía. Entonces, como no va a disipar energía, ¿qué necesito que sea ese edificio rígido? Que sea muy resistente. Y para que sea muy resistente, ¿qué hago? Le aplico una carga sísmica enorme. Así funciona. Si mi edificio es rígido, tiene periodos pequeños, periodos bajitos. Ese no va a deformarse mucho, y si no se deforma mucho, no disipa energía. Entonces, como no va a disipar energía, este edificio necesito que sea resistente y le voy a dar una carga enorme para que resiste. Si resiste eso, está bien. Ese es el criterio de la ley. Luego dice, los edificios que tienen una rigidez menor, que son más flexibles, que se deforman más. ¿Por qué se deforman más? Porque recuerden que era el periodo, era el tiempo en dar un ciclo. Entonces, un rígido, ¿cuánto tiempo se demora en ir y volver? Se demora un poquito porque ya volvió. No es solo así, ¿no es cierto? Aquí, así y otra vez así. Tiene que completar todo el ciclo. En cambio, el edificio va así. Él se demora más tiempo. Por eso recuerden el periodo de un segundo. Los edificios que se deforman menos de volver a su posición de equilibrio son edificios rígidos. Estos edificios rígidos no son capaces de disipar energía, se deforman poco, pero tienen que ser resistentes. Los edificios flexibles, como se mueven un montón, se deforman mucho, disipan energía, como van a disipar energía, a ellos les vamos a dar una carga menor. Ese es el criterio. Esta de aquí también es una pregunta de defensa del piso. Estemos en a ver, vean el espectro. ¿Quién se deforma más? ¿Un rígido o un flexible? ¿Cuál es la característica de los edificios rígidos? ¿Cuál es la característica de los edificios rígidos? La resistencia. La característica más importante de un edificio rígido es la resistencia. Y la característica más importante de un edificio flexible es la disipación de energía. ¿Sí? Esas dos cositas son importantes. Y son temas que parecen lógicos, ¿no? Parece lógico que un edificio rígido se mueva poquito, que tenga un periodo pequeño y que sea muy resistente porque la deformación es chiquita. Parece lógico, pero se olvidan en el camino. Aquí ya se acuerdan para que salga clarito, ¿no? Nos vamos a quedar ahí, chicos. Recuerden revisar la ley y en el control de lectura el día martes les voy a hacer unas preguntitas de esta partecita. ¿Ya? Por ahí es.